Hola, ¿cómo están amigos? El día de hoy en Te lo explico a detalle vamos a hablar de Ginny y Georgia, una serie de Netflix, una historia muy interesante, divertida, con mucho drama y con un gran desarrollo de los personajes, sobre todo en esta segunda temporada, lo cual hace que la serie se vuelva más profunda. Georgia es la madre de Ginny y Austin. Después de la muerte de su esposo Kenny, deciden empezar un camino distinto solo los tres. Georgia sufrió bastante de joven, pues a lo largo de estas 2 temporadas conoceremos su pasado y por qué razones muchas veces trató de enterrarlo, buscando un nuevo comienzo, pero el pasado siempre te alcanza. En un deseo desesperado de la familia de Kenny, el ex esposo de Georgia, por recuperar su fortuna es que contratan a un investigador privado para que aceche a Georgia y así poder impugnar el testamento de su esposo Kenny. De pequeña tuvo complicaciones porque el padrastro de Georgia abusó de ella y su mamá no hizo nada como tal porque le tenía miedo, ya que también ejercía violencia en ella, porque vivía en un entorno completamente de violencia y adicciones, llegando a un punto en el que no pudo más. Huyó de su casa, dejando atrás su nombre y todo lo que le ocurrió, y posteriormente aprendió que antes de que te ataquen debes atacar tú primero. Uno de los mecanismos de defensa de Georgia más comunes fue huir. Si algo no estaba saliendo como lo imaginó, lo mejor era cambiar de sitio. Tuvo que aprender a ser adulta desde muy joven. No tuvo la oportunidad de estudiar. Además, se enamoró joven de Sion y tuvo a Ginny muy pequeña. Mientras las chicas buscaban vestidos de graduación, Georgia estaba buscando ropa para su niña, una adolescente de 15 años cuidando una niña. Sion era una buena persona, pero tenía metas distintas que no iba a poder alcanzar si se quedaba con Georgia, ya que él tendría que trabajar y tendría que cambiar completamente su plan de vida. Entonces es así que Georgia sacrifica ese amor para no terminar en una relación desesperanzada en donde ambos se hicieran bastante daño. Pues cuando quieres a alguien no lo retienes, lo dejas libre y se fue. Porque los padres de Sion también le manejaban la situación de que la querían ayudar, pero en realidad siempre la juzgaron y no querían ayudarla como tal, sino querían quitarle la custodia de la niña, de Ginny. Sion es el pingüino de Georgia. A lo largo del camino se han apoyado y es innegable la química entre ambos y el cariño, pero no pueden estar juntos, ya que cada vez que Sion vuelve tienen como sus momentos románticos, pero luego se desvanece y él se va. Por lo tanto, cuando se quiere establecer y quedarse con Georgia, se da cuenta que con mucho esfuerzo Georgia lo ha logrado, está en un sitio que le agrada, realizando un trabajo que le es satisfactorio, teniendo éxito y que tiene un buen novio al cual de verdad por lo menos quiere, y es el momento en que Sion debe dejarla tomar su camino y no interferir en él. Paul, el nuevo novio de Georgia, el alcalde, le dice a Georgia que Sion es su pasado y que siempre será parte de su historia como tal, pero que él podría ser su presente. Paul es el alcalde de la ciudad y en la primera temporada conocemos que es el nuevo interés amoroso de Georgia y poco a poco se van a ir conociendo. Incluso después de la pelea de todo lo que sucedió con Sion, ellos se van a comprometer. Sion es un buen padre y Georgia es una gran mamá. Es cierto que ha cometido muchísimos errores en su pasado, muchas veces por las circunstancias, el miedo al peligro, pero sobre todo por esas heridas que carga y que nunca sanaron. Georgia tuvo que hacerse fuerte desde muy pequeña. Tenía pocos recursos para ofrecerle a Ginny y aún así siempre la mantuvo como en una burbuja para que Ginny no se enterara y no sufriera. Georgia con poco quería disfrazar las carencias que estaban viviendo y es evidente que dio hasta el alma por sus hijos. Es así que otro recurso que encontró fue su belleza y disfrazar lo que en realidad sentía. Si mostraba esa careta dura y no se permitía demostrar vulnerabilidad, sería más fácil salir adelante. Igual que el baile, simulando con él que no pasaba nada, utilizándolo como una distracción. De igual forma, es notorio el temor que tiene Georgia de que Ginny viva algo de lo que pasó. Por eso la insistencia en que se cuidara para no quedar embarazada y de igual forma un asesinato, porque no permitiría que Kenny se sobrepasara con ella o tratara de hacerle algo. No maneja límites en protegerlos, tanto Ginny como Austin. Es así que en una ocasión termina golpeando a Zack, un niño de la clase de Austin.
Esta serie es compleja porque te hace empatizar con una persona que ha cometido algunos crímenes, entre ellos robo, fraude, asesinatos, uno por error, el otro por protección y el último, a mi parecer, por compasión. Porque algunas situaciones también ocurren muy rápido en esta serie, como la adaptación de Ginny, el trabajo de Georgia, su nuevo interés romántico y algunas actitudes de los personajes, sobre todo de Ginny, hacen que en algún momento parezca como que hace berrinches y se queja, pero no le daban un gran trasfondo, sobre todo en la primera temporada. Como cuando Ginny trataba mal a Georgia y le decía basura, que no sería como ella, y solo por encajar decide robar con sus amigas, que evidentemente la abandonaron ahí, y Georgia tuvo que arreglar su desastre. Por otra parte, Ginny se comenzará a sentir por primera vez adaptada a un lugar, porque siempre estaban mudándose de sitio, provocándole muchísima inestabilidad, lo cual hacía que ella no pudiera tener amigos y eso le pesaba bastante. Y aparte sentía como que no pertenecía a ningún lugar, lo cual le causaba bastante conflicto, además de tener problemas como con su identidad, porque ella lo menciona, no se consideraba parte ni de los negros ni de los blancos, era algo complicado y no se sentía adaptada con ningún estándar. Entonces, este problema se va a hacer un poco más amplio en virtud a las diferencias en su clase de inglés, pues muchas veces el profesor la discriminaba, haciéndola que hiciera trabajos extras o tratándola como de desvirtuar. Pero ahora tiene amigas. Max es intensa, demasiado, muy enérgica. Y es muy buena onda con Ginny al principio, es la que la va incluyendo. Abby es reservada, interesante y se puede dar uno cuenta que es complicada. Y Nora sencillamente es agradable, lo cual hace sentir a Ginny muy feliz. Ginny tendrá un breve romance con Hunter, el cual es un buen chico, en serio era un buen partido. Pero a pesar de que él menciona que sí quiso mucho a Ginny o que inclusive la amó, él estaba enfocado en sus metas, en sus estudios, lo cual hacía muchas veces que se viera desinteresado en la relación. Y las formas de llamar su atención eran gestos demasiado románticos, que para nuestra protagonista no tenían como tal el impacto que se buscaba. No tenían conexión con lo que Ginny estaba buscando. Además de que sentía bastante presión Hunter en llenar los estándares del chico agradable e inteligente. Por lo tanto, su relación no prospera, pero en ese inter Ginny engaña a Hunter con Marcus. Y sí se nota que le faltó responsabilidad afectiva, pero es que cuando recién conoció a Marcus pensó que solo quería jugar con ella. Y Hunter le daba un confort, algo que aprobaban sus amigas, y salir de esa zona de confort le costó bastante. La primera que se entera es Abby, pero ella guarda el secreto. Posteriormente Max lo hará y en la segunda temporada se resaltará esa actitud infantil en el grupo de amigas. Una trama ya muy sonada y algo cliché, pues les deja de hablar tanto a Ginny como a Abby y Nora le sigue el rollo, pues no le dice nada hasta mucho después. Y es que Max es intensa y en algún punto Marcus explota y se lo dice. No todo gira en torno a ella, porque a veces es un poco ególatra, pues solo le gustaba mencionar sus problemáticas y no escuchaba a los demás. Además se enamoraba instantáneamente, como su primer amor a primera vista, solo por las vibes, posteriormente con Sophie y finalmente con Silver. Pero Max también en esta segunda temporada mejoró al final porque notó lo que le pasaba a Marcus y a su manera lo apoyó. De igual forma, cuando comenzó algo con Silver y Sophie, después de rechazarla muchísimas veces, quiere regresar con Max, Max como que entiende que después de que Sophie dejó a su nueva conquista, como que quiere otra vez intentarlo con Max, y Max reacciona bien al no caer y seguir adelante como debe ser. Ahora Abby fue en algunos puntos mala,
en la primera temporada, sobre todo como lo del robo o cuando confesó todo a Hunter, pero en parte era porque estaba pasando muchísimas cosas a su alrededor y muchas veces como que la ignoraron, como que nadie le prestó la debida atención. Sus padres estaban divorciando, todo esto para ella era nuevo, muy complicado. Ella tiene un problema alimenticio, pues las críticas de que pesaba mucho, a pesar de a lo mejor ser una broma, le afectaban al grado de ponerse cinta en sus piernas. Lamentablemente no ondearon más en este tema, pues Press solo lo menciona y ya, pero yo creo que si hay una tercera temporada definitivamente lo van a desarrollar. Ginny comienza a colapsar porque los secretos comienzan a doler, cuando se da cuenta que no conoce a su mamá como creía, además de que ella sentía mucho dolor interno, ya sea por no sentirse adaptada o sentirse como desplazada porque la atención se la llevaban como sus padres. Y a pesar de que en momentos tenía actitudes como, es cierto, infantiles y que hacían parecer que no valoraba a su mamá, tiene sentido. Ginny estaba en una burbuja donde su mamá nunca le dejó ver el dolor que ella vivió. Todo ese contexto no lo vas a ver hasta después. Y la manera que encontraba de sacar todo este dolor interno fue autolesionándose, con el fin de sacar esta emoción. Ginny se resistió lo más que pudo a enamorarse de Marcus, su vecino, hermano de Max, su mejor amiga, que a mi parecer podría ser similar al Zion de Georgia. Y es que Marcus podría haber parecido el chico básico, ya saben, el estereotipo. Y evidentemente todos estaban preocupados de que le hiciera daño a Ginny porque era el chico guapo, el chico como con vibes de ser chico malo y toda esta situación. Pero realmente no es así. En realidad Marcus es una buena persona que siempre la apoya y tienen pláticas muy interesantes entre ellos. E inclusive cuando se da cuenta de que Ginny se está autoilusionando es el que le sugiere la terapia. De igual forma resaltan la importancia del cuidado de la salud mental y también de utilizar la terapia como un fin de poder ayudarte a lo que estás pasando, así como la escritura para sacar a través de ella lo que nos angustia y mortifica. Ginny sentía una culpa enorme por acciones que no cometió ella. Aún así, al decir que lo hicieron por ella, bastaba para hacerla sentir mal. Esta confrontación en su cabeza era lo que no le permitía seguir adelante. En parte debo de apoyar a mi mamá, pero también estuvo muy mal lo que hizo. Marcus y Ginny al principio no eran novios, pero tenían algo. Ginny se enamora de Marcus y él de ella, a pesar de que tuvieron un inicio muy fugaz y un poco cliché. Lamentablemente el momento no les ayudó. Marcus estaba enfrentándose nuevamente a la depresión, situación que manejaron muy bien en esta serie, cómo la persona se siente, ese vacío, cuando no estás deprimido no te acuerdas de la depresión, pero le tienes miedo a la sensación de volverla a sentir. De igual forma lo que resaltan es que nadie sabe cómo se siente o qué está pensando otra persona, cómo a pesar de querer a las personas no puedes estar para ellas, porque él se lo dijo. Cuando dejan su relación un poco, él no tenía espacio para el dolor de alguien más en ese momento, pero sobre todo lo que menciona es que él la ama y ella lo hace que se sienta feliz, pero solamente esa acción es lo que lo hace sentir bien, solo ella, y la felicidad no puede recaer sobre una persona, ya que eso sería egoísta y también generaría una codependencia. Y a pesar también de que Marcus ya había pasado por un periodo depresivo, es doloroso para él, porque aunque se haya encontrado la salida, en ese punto no recuerda cómo salir de ahí y le da miedo quedarse así. Marcus perdió a su mejor amigo porque este falleció y esto lo marcó. Y esta apariencia de chico cool es una fachada, pues en el fondo está dañado. Al Georgia hablar con él, eso le hace sentir más como presión, por lo tanto siente que no debe retener a Ginny, pues dos personas que están rotas no pueden apoyarse lo suficiente para pegarse. Lo interesante de esta serie es que los personajes van evolucionando. Ginny se da cuenta que no es algo de ella, sino que Marcus estaba pasando por mucho dolor interno aunque no lo demostrara, y decide apoyarla aunque sea como amiga. En esta segunda temporada conoceremos más del pasado de Georgia, cómo lo fue su relación con Jill, el papá de Austin, que se presentó en su vida como un buen chico, que aceptaba a Ginny, al principio las trataba bien y les daba regalos, pero lo que no se sabía de esa historia, porque Georgia no le contó nada a su niño, a Austin,
para que no creciera como con una idea mala de su padre, era la violencia física y también psicológica que ejercía Jill en Georgia. No solo era este tipo de violencia que conocemos todos, que es la física, sino también psicológica, pues le recalcaba a Georgia que no era nada. Además de resaltar las cosas que a ella le dolían, haciéndola pequeña. A pesar de ser siempre fuerte, en esas escenas se veía el efecto que ocasionaba en ella. Se desvanecía. Sus hijos se dan cuenta hasta que éste la agrede por interponerse en sus planes de buscar un lugar en esta ciudad para quedarse y chantajear a Georgia con dinero para no contar su pasado. Y en ese punto su hijo la defiende y le dispara con un arma. Situación que espero que también desarrollen más en la tercera temporada. Y es que Austin, a diferencia de Ginny, no ha tenido complicaciones con su mamá. Es alguien que está muy apegado a ella y que la ve como pues un héroe, porque siempre como que lo ha apoyado y lo cuida bastante. Entonces Austin quiere muchísimo a Georgia y es todavía pues más pequeño, tiene más inocencia, entonces busca como cualquier situación como para ayudarla. En esta temporada 2 también desarrollaron más su relación con Paul, el alcalde, mostrándonos el desagrado de los padres de él. En parte también se disolvieron un poco las dudas porque finalmente les voy a hablar de Joe, que es un buen chico, es el que hizo que Georgia llegara a ese lugar, el que tenía un crush con ella, el dueño de la cafetería, ya saben. Pero siento que en esta temporada su relación con Paul creció como más, ella le permite involucrarse en su vida y para empezar con el pie derecho, ella inclusive le cuenta todos sus secretos. Y él la defiende y se casaron, demostrándonos que tienen una buena conexión. Ahora, con ese final nos quedará descubrir qué pasará con ellos, si tendrán la fortaleza para seguir o sencillamente lo van a dejar ahí. Y es que el final es bastante impactante y pues espero que hagan una tercera temporada para cerrar toda esta historia o más las que sean necesarias. Es una buena serie. Creo que en esta segunda temporada como que tuvieron más orden en todos los asuntos que querían tratar, porque como que en la primera solo aventaron como todo y tuvieron una mayor evolución, todo fue como fluyendo mejor. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si les gustó me dejen un like, un comentario, lo compartan y hasta luego.